¿Te imaginas despertar y descubrir que las mayores fortunas de tu país simplemente han desaparecido de la noche a la mañana? Eso fue exactamente lo que sucedió en Rusia durante una noche que ya es histórica, cuando el presidente firmó en silencio un decreto que transformó radicalmente la economía nacional. Durante décadas, los oligarcas disfrutaron de una impunidad casi absoluta. Privatizaciones, evasión de leyes, riquezas acumuladas sin límites. Pero ese orden se acabó abruptamente. Con la firma de un solo documento, la época dorada de los intocables terminó. Cientos de fortunas fueron bloqueadas al instante. Activos y cuentas bancarias, tanto en Rusia como en el extranjero, quedaron congelados. La élite despertó aislada, sin acceso a sus bienes, sin poder mover su dinero, sin saber si alguna vez recuperarán sus privilegios. No se trató de una redada espectacular ni de detenciones mediáticas. Todo ocurrió en la sombra, pero el impacto fue devastador. El Estado, que había observado durante años cómo los billones se evaporaban hacia paraísos fiscales, decidió actuar y recuperar el control. Este giro no es solo relevante para quienes están en la cima. Si no comprendemos lo que está ocurriendo, corremos el riesgo de perder la capacidad de anticipar cómo estos cambios pueden revolucionar la economía, la distribución del poder y las oportunidades para todos. ¿Cómo llegó Rusia a este momento decisivo y qué significa realmente este cambio para cada uno de nosotros? Es hora de descubrir la historia detrás de este terremoto silencioso. Acompáñame mientras exploramos cómo el poder de los oligarcas nació, creció y finalmente comenzó a desplomarse bajo la nueva lógica del Estado. Todo comenzó en los años 90, cuando unos pocos tomaron el control del país. En ese periodo caótico, la privatización masiva transformó la economía rusa casi de la noche a la mañana. Fábricas, bancos y recursos naturales que habían sido del Estado pasaron a manos privadas a través de subastas rápidas y muchas veces opacas. Así nacieron las grandes fortunas privadas. Un puñado de personas se convirtieron en oligarcas, controlando sectores enteros, mientras la mayoría de la población quedaba al margen. El Estado parecía mirar hacia otro lado, mientras sumas incalculables de dinero salían del país. Se habla de trillones de rublos transferidos a paraísos fiscales, alejando la riqueza nacional de cualquier control público o transparencia. Mientras tanto, los servicios públicos y la economía cotidiana sufrían, con un Estado cada vez más debilitado. Para proteger y ocultar sus fortunas, los oligarcas crearon redes de sociedades y estructuras complejas. Empresas fantasma, cuentas en el extranjero y entramados legales permitieron esconder quién era el verdadero dueño de los activos más valiosos. Esta maraña dificultaba cualquier intento de regulación o recuperación de los bienes, dejando al Estado prácticamente sin herramientas para intervenir. Ignorar este pasado no solo es ingenuo, es peligroso. Si no entendemos cómo surgió este modelo, estamos condenados a repetir los mismos errores y a quedar fuera de las nuevas oportunidades que puede traer un cambio profundo en la economía nacional. Pero, ¿qué detonó la necesidad de un cambio radical ahora? Esa es la pregunta clave que nos llevará al siguiente capítulo de esta historia. El sistema parecía estable, pero nuevas presiones internas y externas lo rompieron por completo. Veamos qué factores provocaron la decisión de intervenir y nacionalizar los activos de los oligarcas. Mientras Moscú dormía, el Estado reescribía las reglas para siempre. Sin anuncios ni escándalos, el poder se movió en la sombra. Una decisión presidencial lo cambió todo. Nadie será más rico que el Estado ruso. Esa madrugada, el gobierno firmó el fin de privilegios intocables y el inicio de una nueva era. Durante semanas, equipos especiales auditaron silenciosamente empresas, revisaron contratos y analizaron cada cuenta bancaria vinculada a las grandes fortunas. En solo unas horas, decenas de bancos y corporaciones enfrentaron bloqueos de cuentas, auditorías masivas y la suspensión repentina de contratos estratégicos. Los teléfonos de la élite dejaron de sonar. Las transferencias internacionales fueron congeladas sin previo aviso. El mensaje era claro y contundente.
El Estado no tolerará que el dinero fluya al extranjero mientras Rusia enfrenta desafíos históricos. La antigua costumbre de dividir dividendos entre Londres y Moscú terminó en una sola noche. Cualquier activo con vínculos opacos, cualquier fortuna ligada a paraísos fiscales, quedó bajo revisión inmediata. El pánico se apoderó de la élite. Algunos intentaron negociar, otros huyeron hacia el extranjero en vuelos privados con destino a Dubái, Belgrado o Ereván. Hubo quienes buscaron a toda prisa demostrar lealtad al nuevo orden, mientras otros prefirieron el silencio, esperando un milagro que no llegaría. Esta operación, sin precedentes en 30 años, fue mucho más que un ajuste de cuentas. Significó una redistribución brutal del poder económico. Pero el riesgo era evidente. Una nacionalización tan abrupta podía provocar una ola de inestabilidad financiera, amenazando empleos, ahorros y la tranquilidad de millones de familias comunes. Sin embargo, la decisión estaba tomada. El orden antiguo, donde unas pocas manos dictaban el rumbo de la economía, fue reemplazado por la supremacía estatal. Cada medida ejecutada redefinió quién puede prosperar y quién quedará al margen en la nueva Rusia. Pero, ¿qué futuro nos espera tras este terremoto? Es momento de preguntarse, ¿cómo reaccionó la sociedad común ante semejante sacudida? Y sobre todo, ¿quiénes serán los nuevos protagonistas de esta transformación? De la caída de la vieja guardia, ¿nace una economía justa o simplemente cambia de manos el poder? La nacionalización en Rusia no es el final de la empresa privada, sino el fin de la impunidad para quienes durante años jugaron con las reglas a su favor. El Estado no busca eliminar la iniciativa empresarial, sino controlar y supervisar que las fortunas no se construyan ocultas tras estructuras opacas o influencias extranjeras. Ahora emerge una nueva clase de industrialistas, empresarios que invierten sus recursos dentro del país y reciben el respaldo directo del gobierno. Son ellos quienes, en teoría, deberían impulsar un renacimiento económico, estimulando la producción y creando empleos genuinos, en contraste con quienes solo buscaban extraer riqueza y enviarla al extranjero. Sin embargo, Occidente observa con extrema cautela. El cierre de puertas a los viejos oligarcas genera incertidumbre en los mercados internacionales, tensando aún más las relaciones y dejando a Rusia en la necesidad de forjar nuevas alianzas internas y externas. La volatilidad en las bolsas y la depreciación momentánea del rublo son solo algunos síntomas de una transformación de gran alcance. El riesgo es claro. Para la gente común, el rumbo de esta transición puede significar la apertura de oportunidades sin precedentes, o bien, la instauración de un nuevo autoritarismo económico, donde el acceso al bienestar dependa de la cercanía al poder. La incertidumbre reina, y nadie sabe si la puerta al futuro será de hierro o de cristal. Pero, ¿qué lecciones reales podemos extraer de este proceso y cómo podemos convertirlas en oportunidades personales y colectivas? A continuación, analizaremos las claves prácticas que nos deja esta transformación rusa y cómo otras sociedades podrían aplicar, o evitar, sus enseñanzas. En cada crisis hay ventanas para quien sabe adaptarse. El cambio radical en la economía rusa no es solo un ajuste de cuentas, sino una invitación a quienes estén listos para jugar bajo nuevas reglas. Hoy, el Estado premia a quienes invierten dentro del país y apuestan por la transparencia. Los tiempos donde era posible esconder fortunas en paraísos fiscales y operar en la sombra han quedado atrás. Ahora, cada activo debe ser trazable y legal. Los viejos trucos y estructuras opacas dejan de ser útiles. Esto representa una oportunidad única para ciudadanos y emprendedores comunes. Cuando la riqueza circula bajo reglas claras, surgen nuevas vías de desarrollo y crecimiento para quienes antes estaban excluidos del juego económico. El Estado busca impulsar a quienes aportan valor real y están dispuestos a ser parte de la reconstrucción nacional. Sin embargo, quedarse anclado en el viejo modelo, esperando favores, apostando por atajos o confiando en la protección de redes informales, puede significar perder oportunidades clave e incluso poner en riesgo la propia seguridad financiera. Adaptarse no es solo una opción,
es una necesidad en este nuevo contexto. La lección es clara. Quienes entienden el nuevo rumbo pueden prosperar, mientras que la resistencia al cambio implica quedarse fuera de la nueva economía. La ventana de transformación está abierta, pero no lo estará siempre. Así cerramos el ciclo. ¿Cómo termina esta revolución silenciosa? La respuesta nos muestra hacia dónde se dirige el futuro de la economía y la sociedad en Rusia. La historia no advierte, simplemente cambia. Prepárate. Hoy hemos sido testigos de uno de los giros más radicales en la economía moderna de Rusia. El Estado ha dejado claro que el tiempo de la impunidad y la riqueza sin límites para unos pocos ha terminado. Lo que parecía inamovible cambió en una sola noche, sin espectáculo, sin ruido, pero con consecuencias que apenas comenzamos a entender. No es solo el final de una era para los oligarcas, sino el inicio de un nuevo ciclo donde la adaptación es la única garantía de supervivencia. Ya no basta con tener contactos, propiedades o dinero afuera. Ahora, quienes no comprendan la magnitud del cambio quedarán rezagados, sin importar su pasado ni su fortuna acumulada. La pregunta clave no es qué perderán los ricos, sino cómo nos afectarán estos cambios al resto. ¿Qué oportunidades surgirán? ¿Quién podrá aprovecharlas y quién quedará fuera? El juego ya no lo dictan los de siempre, sino un Estado decidido a imponer su ley, a reescribir desde cero la definición misma de poder y riqueza. No hay recetas fáciles ni promesas de seguridad. El futuro se abre para quienes sean capaces de leer las señales, adaptarse e innovar, no para quienes esperen que todo vuelva a ser como antes. Solo los que entiendan y asuman estos nuevos tiempos prosperarán en el ciclo que comienza. La historia nos muestra que nada es eterno y que los grandes cambios son invisibles hasta que ya están aquí. Tu capacidad de anticipar, de aprender y de actuar marcará la diferencia entre quedarte atrás o avanzar. Ahora es el momento de reflexionar y prepararte para lo que viene.